por tu misericordia. Gracias porque tú eres rico en misericordia. Tu amor, Dios, nos ha llevado a encontrarnos con tu amado Hijo Jesucristo y ahora poder gozar de todos esos beneficios que Él nos brinda, Señor. Gracias porque eso lo debemos a tu bondad, a tu gran misericordia, a tu amor, a tu fidelidad, Señor, por cumplir tus promesas, Señor. Gracias. Recibe nuestra alabanza en este día, Señor. Recibe nuestra adoración. Que seas tú en este día obrando en cada uno de nosotros, tocando nuestros corazones, ministrando con tu Espíritu Santo, Señor, llenando nuestras vidas de tu presencia y ayudándonos a seguir adelante, Señor, a pesar de las pruebas, las tribulaciones, las dificultades. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, en ti, y siguiendo adelante, Señor, confiando en tu palabra, en lo que tú nos dices a diario. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Obra Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia en este día, ministra, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones a través de la lectura, escudriñar, estudiar y reflexionar en la palabra. Llévanos hacia esas verdades espirituales que nos ayudan en estos tiempos a fortalecer nuestra fe. Dirígenos y guíanos, Señor, en todo lo que vamos a hacer en este momento. En Cristo Jesús te damos gracias por los hermanos que ya se han conectado, gracias por los que van a conectarse después. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Le damos buenos días a nuestros hermanos que ya están conectados a través de este Facebook de la iglesia. Gracias por estar atento y pendiente. Gracias por abrir ese espacio y apartar este tiempo que tenemos para seguir compartiendo, reflexionando la palabra, orando, cantando al Señor como Él se lo merece, ¿no? Así que damos gracias a Dios por un día más que nos da también aquí en la tierra. Gracias a su misericordia estamos vivos. Gracias a su misericordia respiramos, vivimos, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos. Eso lo debemos a su gran misericordia, ¿no? Y fíjense, quiero compartir más que todo una reflexión acerca de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y sobre todo quiero resaltar no tanto las dificultades, porque yo creo que estamos ya bombardeados de información, muchas veces muy cargada, y que a través de las redes, a través de la televisión, a través de muchos medios estamos recibiendo a diario. Ojo, que no es malo ver estas informaciones y estar al tanto, ¿no? Pero muchas veces nos saturamos de tantas informaciones que nos pegan, pues, nos cargan. Pero qué bueno cuando podemos recurrir a la palabra de Dios y poder encontrar ese mensaje que nos fortalece y nos anima y nos ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y hay un tema que quisiera que reflexionemos un poco en esta mañana, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y es acerca de la fidelidad de Dios en estos tiempos de pandemia. ¡Wow! ¿Cómo se ha mostrado esa fidelidad de Dios en tu vida en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de resguardo, en estos tiempos que se están viviendo, que no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, se está viviendo y que está moviendo a mucha gente y que ha afectado la vida de mucha gente, ¿no? Y que ha afectado tanto así que muchas personas han caído en depresión, muchas personas están desesperadas, muchas personas están enfermas por la situación que se está viviendo, ¿no? Pero en estos tiempos podemos decir que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de esta pandemia, hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos contemplado y hemos experimentado esa fidelidad de Dios en estos tiempos, o todavía estamos con duda, o nos quejamos, o hay cosas que todavía no llegamos a entender y estamos allí como esperando, ¿no? Pero sin embargo podemos ver a través de la Biblia esa palabra tan maravillosa que Dios nos dejó para que las escudriñemos, estudiemos y podamos vivirla. Podemos encontrar palabras, promesas maravillosas que nos fortalecen nuestra fe en estos tiempos, ¿okay? Y sé que cada uno de ustedes han experimentado y han visto la fidelidad de Dios en estos tiempos, ¿no es así? Han visto cómo Dios ha obrado, han visto cómo Dios ha acompañado, han visto cómo Dios ha estado trabajando, ha estado haciendo cosas interesantes, y muchas de estas cosas las está haciendo Dios de una manera silenciosa que no nos damos cuenta, ¿okay?
No nos damos cuenta de la manera como Dios ha estado trabajando. Hay cosas que Dios ha hecho a tu favor que tú todavía no has captado, ¿okay? Que tú todavía no has visto, que tú todavía no has entrado en conciencia de analizar y revisar y decir, wow, mira, aquí Dios trabajó, aquí Dios hizo algo en medio de esta situación que está viviendo. Pero en el momento no lo viste, no te diste cuenta. Pero ahí vemos marcado lo que es la fidelidad de Dios en estos tiempos. Ahora, cuando vamos a la palabra fidelidad, tiene que ver con la firmeza, la constancia, ¿no? que se tiene en algo que yo tengo que cumplir, ¿no? Y se da el cumplimiento de los compromisos que nosotros también establecemos. En este caso vamos a hablar de la fidelidad de Dios, no de nosotros, sino la fidelidad de Dios. Entonces, Dios es firme y constante en lo que Él promete, en lo que Él hace a través de su fidelidad. Y siempre va a estar allí, aunque nosotros seamos infieles. Muchas veces, como dice, quiero que vayamos allá a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Fíjense, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, 1-3, ¿no? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Fíjense que este versículo nos lo afirma, ¿no? Un voluntario de los que están aquí, por favor, lo puedan leer en voz alta. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Ok, fíjense, hasta allí, obrero. Si fuéramos infieles, ¿qué va a hacer Dios? Interesante. Él permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles, dice. Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Okay? Dios es firme y constante en el cumplimiento de sus compromisos, en el cumplimiento de lo que Él promete. Y va a ser firme, va a ser constante. Y lo vemos a través de la historia, a través del pueblo de Israel, lo vemos a través de la iglesia, lo hemos visto en nuestras propias vidas. Dios es firme y constante en el cumplimiento de sus compromisos. ¿Okay? Y aunque nosotros le seamos infieles a Él, Dios sigue siendo fiel. Dios siempre sigue estando allí a nuestro lado, siempre está haciendo maravillas y obras hermosas a favor de nosotros, ¿no? Y cuando el autor a Timoteo le escribe aquí, fíjense que el versículo 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros hagamos las cosas contrarias, Dios siempre va a reafirmar su compromiso de estar allí, de acompañar, de proveer y asistir con paciencia en nuestras vidas, así seamos infieles, ¿no? Él va a estar esperando y va a estar allí esperando cumplir sus promesas. Ahora, yo quiero que veamos algunos versículos, vamos a ver algunos versículos que hablan sobre esa fidelidad de Dios, además de y que nos van a reforzar nuestra fe en estos tiempos. Fíjense, vamos a ir a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. 3:23. Lamentaciones 3:23. Y otro voluntario que lo encuentre aquí, por favor, le pido su ayuda. Después que lo encuentre. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Otra vez lo lee, por favor. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas. ¿Qué son nuevas cada mañana? Su misericordia, ¿ok? Su misericordia, porque si fíjense, si nos vamos al versículo anterior, dice allí, ¿no? El 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Y por qué el escritor da esto, escribe esto? Bueno, porque está consciente de que el pueblo ha sido infiel, el pueblo ha sido desobediente ante Dios, el pueblo no ha acatado la orden, el mandamiento de Dios y se ha desviado más bien, se ha alejado de Dios. Entonces cuando Dios actúa, fíjense que Dios actúa primero apelando a su misericordia antes que entre con la ira, ¿no? Porque dice la Biblia que Dios
es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces lo primero que se va a manifestar allí es la misericordia de Dios. Y es lo que aquí el escritor está manifestando cuando dice el versículo 22, que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Porque estamos en una condición donde Dios podía consumir al pueblo. Y sin embargo, la misericordia de Dios fue más grande que lo que ellos estaban viviendo. Pero después también el autor, el escritor aquí, dice claramente que nuevas son cada mañana esas misericordias, grande es tu fidelidad. ¿Y por qué es grande su fidelidad? Porque Dios está mostrando allí que a pesar de la condición del pueblo de ser infiel, Dios sigue siendo fiel y está dando oportunidad y da oportunidad al pueblo de Israel, le dio grandes oportunidades, como también sigue dando oportunidades hoy a los hijos de Él, que muchas veces se han desviado, se han alejado. Todavía Dios en su gran misericordia, en su gran fidelidad, da oportunidad para que esos hijos que han tomado el camino que no es, el camino vuelvan a Él. Y eso se debe a su fidelidad, porque hay algo que Él está esperando y Él está deseando que ocurra con esa persona, como pasó con el pueblo de Israel. Entonces allí vemos como el escritor anuncia que por esa gran misericordia, por esa misericordia de Dios, ellos no han sido consumidos, sino porque la gran fidelidad de Dios, del cumplimiento de sus promesas y lo que Dios había prometido a ellos, se estaba dando en ese momento. Ahora, ahí podemos ver lo que es que la fidelidad de Dios es grande, es inmensa, ¿okay? Y que Dios va a actuar siempre con su fidelidad, es fiel, para mantener allí lo que, con firmeza, lo que Él ha prometido y lo que Él va a hacer. Ahora, otra cosa también que podemos ver aquí es que Dios cumplió sus promesas con su pueblo Israel. Fíjense, vamos a ir a Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Otro voluntario que pueda leer, de los que estén aquí, por favor. 21, 45. ¿No todos a la vez? Uno solo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ok, fíjense lo que interesante, que vemos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Dios sí cumple sus promesas. Y en ese cumplimiento de sus promesas vemos su fidelidad. Es decir, Dios no cambia, Dios se mantiene firme y constante en lo que Él promete. Y Él le prometió al pueblo de Israel muchas cosas. Y así como se lo prometió, Dios se lo cumplió. O sea, en ningún momento Dios se retractó o se echó para atrás en su compromiso con el acompañamiento, el cuidado, la asistencia de su pueblo. Dios se mantuvo siempre allí fiel con ellos. Ellos fueron los que se alejaron, ellos fueron infieles, pero sin embargo Dios fue siempre fiel. Y por lo que vemos aquí, que el mismo Josué usa, es que Dios cumplió esas promesas que le había hecho el pueblo de Israel. Dios cumplió esas promesas. ¿Okay? Y ese mismo Dios que le cumplió al pueblo de Israel es el mismo Dios que está con nosotros. Y que cumple esas mismas promesas en nuestras vidas. Y que en las mismas escrituras podemos encontrar esas maravillosas promesas para nosotros. Y una de las cosas que debemos hacer es creer esas promesas. Tomar esas promesas para nosotros, creerlas y vivirlas, confiando en que Dios es fiel en cumplir, en hacer realidad esa promesa. Pero todo eso va a depender de nuestra fe también, de nuestra confianza, en no dudar, porque ese es el problema que se presenta cuando dudamos. Cuando vemos esa promesa o vemos esa palabra que Dios nos está dando y de repente comenzamos a dudar, ¿será así? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿O será posible? Y comenzamos a dudar. Eso impide que la fidelidad de Dios se manifieste en el cumplimiento de sus promesas. La duda, cuando dudamos, la poca fe, eso impide que realmente veamos y experimentemos esa fidelidad de Dios que siempre está allí por cumplir, siempre quiere darnos y hacernos ver lo que Él está haciendo a favor de nosotros. Y fue lo que hizo con su pueblo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo. Lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, Dios se lo cumplió. Ahí vemos su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. ¿Okay? Lo siguiente que podemos notar allí también es que
Dios es fiel en sus promesas y lo vemos en el caso de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Si vayan al Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Otro voluntario que esté aquí, que no haya leído, que pueda leer, por favor. Gálatas 3, 16. Ahora bien, Abraham, fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino come de uno, como de uno, perdón. Y a su simiente, la cual es Cristo. Ok, fíjense allí, interesante lo que está diciendo allí, este versículo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál era la promesa? Esta promesa era que sus generaciones iba a ser como la arena del mar, iba a ser como las estrellas del cielo, ¿ok? Toda esa generación se iba a extender, iba a haber un crecimiento. Y es interesante que Abraham tuvo un solo hijo, y a través de Isaac se cumple esa promesa. Pero no solamente se cumplió a través de Abraham, sino también dice allí, y no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ok? Que ese cumplimiento, esa promesa no solamente se da en la parte, diríamos, carnal o física, a través de esas generaciones que venían después de Abraham, sino también en el ámbito espiritual, que llegó a alcanzar, se llegó a dar a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Y Cristo Jesús, cuando viene, lo que hace es unir, ¿ok?, lo que es esa línea a través del judío de Israel con los gentiles. ¿Ok? Y nosotros ahora, que no somos judíos, que somos gentiles, por medio de Cristo Jesús también entramos en el cumplimiento de esa promesa. ¿Ok? Somos parte de esa promesa. Entonces llegamos a ser parte de esa gran generación también de Abraham. Entramos allí, ¿ok?, por medio de Cristo Jesús. Y a través de Cristo se unen dos naciones, dice, dos pueblos se unen, judíos y gentiles, ahora son uno y entran a ser parte de una familia. Entonces nosotros como gentiles cristianos debemos glorificar a Dios, darles gracias, porque antes no éramos llamados pueblo. Ahora, por medio de Cristo Jesús, somos parte de un pueblo. Nos unimos a un pueblo, una nación. ¿Okay? Y que ahora tenemos una identidad. Somos una nación, un pueblo, somos un real sacerdocio, ¿okay?, como explica 1 de Pedro, capítulo 1, 9, 2:9, algo así, y que nos enseña quiénes somos allí en nuestra identidad. Y eso se da a través del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios fue fiel en cumplir esa promesa, hermano. Dios la cumplió, le dio la promesa a Abraham y la cumplió. Y nosotros somos parte de ese cumplimiento de esa promesa. Por eso digo, debemos darle gloria a Dios, debemos darle las gracias a Dios, porque a través de Cristo somos parte de esa generación, de Abraham. Ahora, también Dios es fiel en proveer, hermano. ¿Okay? Acuérdense, primero, Dios es fiel en sus promesas. Lo que Dios promete lo va a cumplir y debemos creer esto. Segundo, Dios es fiel en ser un buen proveedor. En medio de esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de toda esta crisis, nosotros debemos confiar en la fidelidad de Dios, que es nuestro proveedor. Él va a proveer lo que nosotros necesitemos. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dios proveyó a su pueblo Israel. Lo podemos ver en Deuteronomio 2:7. Otro que me pueda leer este pasaje. Deuteronomio 2:7. Deuteronomio 2:7. Dice allí que Dios proveyó para su pueblo. Su pueblo de Israel. Pues Capítulo Jehová 2. tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Fíjense, interesante, ¿no? Por eso es que nuestra fe debe estar bien anclada, arraigada en nuestro Dios, que es fiel, que cumple sus promesas y además de eso es nuestro proveedor. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por ese gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Wow. Ahí vemos la fidelidad de Dios en proveer, ¿ok? En que Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh.
Y hermano, en medio de lo que estemos viviendo, así como el pueblo de Israel vivió y pasó por ese desierto, a ellos no les hizo falta nada. Y Dios les proveyó todo lo que ellos necesitaban, no les faltó ninguna cosa. Y no solamente en todos esos días que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, sino cuando tuvieron 40 años en el desierto, 40 años dando vueltas en ese desierto. Y dice allí que no les faltó nada. Dios fue fiel en proveer lo que ellos necesitaban. ¿Okay? No sé qué estás viviendo tú en este momento, no sé qué estás pasando, pero sé que en algún momento todos hemos pasado por momentos de desierto, por situaciones de desierto, por prueba, tribulación, dificultades. En estos momentos estamos pasando por una gran tribulación donde nuestra fe se está probando también, y si estamos confiando en ese Dios que es fiel en proveer, en estos tiempos se nos está probando eso también. Pero ese mismo Dios que proveyó en el desierto al pueblo de Israel, ese mismo Dios es el que está con nosotros hoy día. Ese mismo Dios fiel en proveer, hermano, en proveernos lo que necesitamos en estos tiempos, ¿ok? Y eso es maravilloso. Si Dios le proveyó a Israel, también nos puede proveer a nosotros en estos tiempos. Dios proveyó también a Elías. En primer libro de Reyes, vamos a buscar primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 6 y 16. 17, 6 y 16. De segundo de Reyes. Dije que primero de Reyes, perdón. Primero de Reyes, capítulo 17. Otro voluntario que no haya leído, por favor. 6, 16. 6, 16. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía de la roca. 17. Versículo 16. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es en el caso de la viuda, ¿no? Como Dios proveyó todo lo que ya necesitó, ¿no? Dice el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Esto ocurre después de este maravilloso milagro. Entonces fíjense, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dios es fiel en cumplir su palabra, y Dios le dio una palabra a Elías, el cual se cumplió aquí con esta viuda, ¿ok? Y que no se le agotó el aceite ni la harina. Dios está obrando allí un milagro en medio de la escasez, en medio de lo que ella está viviendo, esta viuda. Y acuérdense que ella no tenía quien la sustentar, ¿ok? Ella dependía de lo que llegaba, y ahí lo que le quedaba de poco, y tenía que compartir eso poco con Elías, que era para ella y para su hijo. Sin embargo, Dios dio una palabra a Elías, que se la dio a esta viuda, y esta viuda compartió eso, y Dios se encargó de multiplicar. Es decir, que en medio de la escasez, hermano, en medio de lo poco que tengamos, Dios nos va a probar también. A ver si en eso poco nosotros compartimos de eso poco con otros, con aquellos que tienen necesidad. Y en ese proveer a los demás, aquellos que tienen necesidad, Dios va a bendecir, Dios va a multiplicar, Dios va a proveer. ¿Ok? Qué chévere, y nos gusta mucho que Dios nos provee el alimento. A nosotros nos encanta. ¿Ok? Pedirle a Dios y que Dios provee el alimento, pero también Dios quiere que nosotros compartamos de lo que Él nos provee con otros también, ¿okay? Que podamos compartir con otros de aquello que tenemos, y a veces va a ser lo poco, vamos a tener poco, y a veces nos vamos a poner a pensar: ¿será que lo comparto, lo doy? No, pero me queda poco, no es mucho, ¿cómo hago? ¿Será no? Y si se lo doy se me acaba. ¿Okay? Fíjense que esa viuda no peleó con Elías, ella tomó, creyó esa palabra que le dio, que Elías le dio, y ella cumplió y compartió de lo poco que tenía con Elías, y Dios se encargó de bendecir, de multiplicar. Entonces creo que esto es importante también, que nosotros lo tomemos en cuenta, que Dios en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, Dios va a multiplicar, Dios va a proveer. Y yo sé que ustedes lo han visto, yo sé que ustedes han experimentado esto, y si nosotros comenzamos a dar un tiempo para testimonio, todos vamos a compartir cómo Dios ha provisto en estos tiempos de pandemia, cómo Dios ha provisto el alimento, la bebida, el vestido, cómo Dios nos sustenta, ¿ok? Y hemos podido tener hasta para compartir con aquellos que no tienen, y eso es importante. Elías también, ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6. 19, 6. Dice: entonces él miró, y he aquí que su cabecera
una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ok, esto es cuando huye Elías de las amenazas de Jezabel, ¿no? Cuando la amenaza a muerte, y él huye deprimido, por ahí se mete en una cueva. Pero fíjense que él no pasó necesidad de alimento. Dice, entonces él miró y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió, vivió y volvió a dormirse. ¿Okay? Dios sustentaba a Elías en esos momentos. Dios proveyó lo que él necesitaba. ¿No creen ustedes que ese Dios que proveyó allá al pueblo de Israel, proveyó a Elías y proveyó a mucha gente, ha provisto a mucha gente, no nos provee a nosotros en estos tiempos? Y nos ha provisto. ¿Okay? Por eso importante que nosotros podamos descansar, podamos confiar, podamos darle las gracias, podamos orar y entregarle nuestras necesidades a Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Estamos diciéndole a Dios, Dios, provéeme el alimento que yo necesito en este día. Si yo confío en lo que le estoy pidiendo a Dios, yo debo descansar, yo debo confiar en que Dios es fiel en proveer ese alimento que estoy necesitando. Eso es importantísimo. Dios espera que nosotros más bien seamos agradecidos, no que nos quejemos. ¿Okay? Por lo general pasa que cuando pasamos por una crisis, por una dificultad, lo primero que apelamos es a la queja, a la murmuración o a la protesta, y comenzamos a decir un montón de cosas que están fuera de orden. ¿Okay? No, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, confiar en Él, creer en su fidelidad, que Él va a proveer en medio de esa necesidad, descansar y darle las gracias. Y si no provee en el momento que nosotros necesitamos, bueno, sígale dando gracias, siga alabando y glorificando su nombre, porque Él es fiel en cumplir, y Él va a hacer algo en medio de nuestras necesidades. Como digo, si nos ponemos a dar testimonio de cómo Dios ha sido fiel en proveernos, podemos pasar todo un día y semanas compartiendo cómo Dios nos ha provisto en estos tiempos de pandemia. Yo he visto más la mano de Dios y he visto a Dios obrar de una manera muy interesante en estos tiempos, ¿okay? De crisis, momentos dificultosos, momentos fuertes aquí en nuestro país con toda la crisis que estamos viviendo, y sin embargo vemos a Dios sosteniendo, vemos a Dios proveyendo, vemos a Dios abriendo puertas y haciendo cosas interesantes que nos sorprenden en medio de todo lo que estamos pasando. ¿Okay? Que muchas personas afuera que no están aquí en Venezuela están preguntándose ¿cómo están haciendo ustedes para sobrevivir? ¿Cómo se están sosteniendo ustedes? Con esa, ya no podemos usar hiperinflación, ya esa palabra queda corta para lo que estamos viviendo en el área de inflación de Venezuela, ¿okay? Donde podemos hablar de un sueldo mínimo que está en, ¿cuánto es que está el sueldo mínimo? 0,80, ¿okay? En dólares, 0,80 dólares es un sueldo mínimo, ¿okay? Y sin embargo vemos que en medio de esa situación Dios hace cosas interesantes, Dios hace cosas que nos sorprende y nos provee y nos sostiene, hermano, porque es Dios obrando, y nosotros debemos contar en esa fidelidad de Dios que es nuestro proveedor, y Dios es fiel en proveernos. Así que no tengamos temor, no nos angustiemos. Jesucristo dice, no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestirse. No se afanen por esas cosas, porque Él es nuestro proveedor y debemos confiar en que Él en su fidelidad va a proveer lo que necesitemos. ¿Okay? Y yo creo que lo más importante que necesitamos que Dios nos provea en estos tiempos, más que el alimento, más que lo material, es que fortalezca nuestra fe, en Él en estos tiempos, que podamos confiar, que podamos descansar. Y hermano, si tú entras en un momento de angustia, de afán, de ansiedad, tienes que meterte con Dios en oración, tienes que meterte allí con Él, tienes que encerrarte con Él y entregarle toda esa situación, toda esa carga, porque esas son cargas, ¿okay? Son cargas que están oprimiéndote y que necesitas libertad de esas cargas y de ir a la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 50:22? Donde él dice, echando toda vuestra ansiedad, él dice, echa todas tus cargas sobre Jehová y Él te sustentará y no dejará caído al justo. Entonces, ¿dónde tengo que recurrir yo? Yo tengo que recurrir a Dios. Y aunque sienta peso y carga en esa situación que estoy llevando, yo debo confiar que Dios va a tomar esa carga y Dios va a hacer algo en medio de esa situación. Creo que es 52:22. ¿Ninguno de los dos? ¿O 55:22? Tampoco. Sí, 55:22.
Salmo 55, 22, que dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Puede ser que a lo mejor caemos, pero él no nos va a dejar allí para siempre en medio de esa situación, él nos va a levantar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entregar mi carga, mi preocupación, mi ansiedad, mi afán, en medio de lo que estoy viviendo. También Dios es fiel en protegernos. En medio de toda esta pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios es fiel también en resguardarnos. Fíjense, el Salmo 57.1, otro voluntario que puede buscar ese Salmo 57.1, ¿qué dice? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Amén. Y eso es lo que dice allí. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Okay? Y Dios es fiel en abrir sus alas como hace la gallina para proteger a sus polluelos, que abre sus alas y sus pollitos se le meten debajo de las alas buscando protección cuando ya siente el peligro. Y es interesante porque esa gallina hace un sonido muy, muy especial que los pollitos conocen, ¿okay? Cuando hay peligro. Ella apenas cacarea y hace un sonido allí que ya los pollitos salen corriendo cuando escuchan a su mamá que comienza a gritar, auxilio, algo así, no sé. Y ellos comienzan a correr y ella abre sus alas y ellos se meten debajo de sus alas. ¿Por qué? Porque ella le está brindando seguridad y protección. Igualmente los pollitos se sienten protegidos por su madre. Bueno, fíjense, eso es lo que hace Dios con nosotros. En medio del peligro, en medio de, como dice ella, el quebranto, en medio de esta pandemia, en medio de este virus que está por allí, que anda suelto como la delincuencia, con el moño suelto como la delincuencia, podemos recurrir a Dios y estar bajo sus alas y estar protegidos, confiando en su fidelidad que Él nos protege. Él es nuestro protector, Él sí nos cuida, Él nos protege, nos ampara. Entonces, el mismo salmista dice, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Yo voy a estar seguro bajo tus alas. Y lo interesante que dice, hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen la enfermedad, antes que pase el virus, antes que pase todo eso, nosotros estamos resguardados, protegidos bajo las alas de nuestro Dios. Por supuesto, no quiere decir con esto que nosotros vamos a salir a la calle sin la protección, el protocolo de bioseguridad que debemos cumplir. ¿Okay? No está diciendo eso, sino que yo estoy confiando plenamente que Dios me resguarda, yo cumpliendo con mi parte y Dios está haciendo su parte también, porque yo debo ser responsable. ¿Okay? Eso es lo que llaman responsabilidad compartida. Yo pongo mi parte, mi responsabilidad de resguardarme, cuidarme, pero también Dios está haciendo su parte en cuidarnos y protegernos cuando nosotros estamos enfrentando cualquier tipo de situación. En Isaías 25:4 dice algo interesante también acerca de la protección de Dios. Isaías 25:4, otro voluntario que lo pueda leer, por favor, los que no hayan leído. 25:4. Bueno, voy a leer yo. Dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Entonces está hablando allí, yo quisiera leerlo en el versículo 1. El versículo 1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te daré gloria, te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Ahí vemos como el mismo Isaías exalta esa protección, ese cuidado de Dios, siendo fortaleza, siendo refugio, ¿okay? Y protección contra situaciones adversas de aquel pueblo. Y esa misma descripción que hace Isaías de Dios es también lo que significa para nosotros. Es nuestra fortaleza, es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es nuestra roca fuerte, es nuestro castillo,
es nuestro escudo, ¿ok? Ahí podemos encontrar en Dios esa protección, ese cuidado que tiene con nosotros. Y Él es fiel en proveernos esa protección, ese cuidado, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. También dice la Biblia que la fidelidad de Dios es eterna, es para siempre, es para siempre. Salmo 117, 2. Otro voluntario que pueda leer allí este Salmo 117, 2. Voy a leerlo del versículo 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Aleluya. Amén. La fidelidad de Jehová es para siempre. Dos palabritas allí que son interesantes y son maravillosas. La misericordia está muy unida y la fidelidad. La misericordia de Dios, Él dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Su misericordia ha sido muy grande. ¿Okay? Y además de eso, la fidelidad de Dios es para siempre. Para siempre. Una fidelidad que es eterna. Dios es fiel siempre, hermano. Dios no es como nosotros, ¿okay? Que podemos fallar. Dios no. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios siempre va a estar allí con nosotros. Dios siempre nos va a proteger. Dios siempre en su fidelidad grande y maravillosa va a estar allí atento y pendiente de nosotros. Así que, ¿qué nos toca a nosotros hacer? El conocer este atributo de Dios, de su fidelidad, una de sus virtudes, que es la fidelidad, poder reconocer que Dios constantemente está a nuestro favor y que siempre va a estar cumpliendo sus promesas, va a estar siempre proveyendo lo que necesitemos y siempre nos va a proteger porque su fidelidad es grande, su fidelidad es para siempre. Él siempre va a ser fiel. Así que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de escasez, es donde estamos experimentando y podemos experimentar esa fidelidad de Dios. Viéndolo a través del cumplimiento de sus promesas, viéndolo a través de su provisión, viéndolo también a través de su protección, experimentando lo que Dios va haciendo durante este tiempo y creyéndole a Él, confiando en Él, que lo que Él dice en su palabra es así. Yo confío en esa palabra. ¿Okay? Por eso es que en estos tiempos nosotros necesitamos recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios en estos tiempos? En todo lo que estamos viviendo, en toda esta pandemia, en toda esta crisis económica, de salud, de educación, de muchas cosas que estamos viviendo. ¿Qué nos dice Dios a través de su palabra? Que debe ser nuestra actitud, debe ser nuestro comportamiento, que debemos hacer en medio de todo lo que se está viviendo. La misma palabra es nuestra guía, es nuestro manual para saber cómo movernos, cómo hacer en medio de todo lo que estamos viviendo. Y si creemos que Dios es fiel, eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en lo que Él nos muestre y nos enseña a través de su palabra, porque Él es fiel en cumplir su palabra. Entonces, si Dios me da una palabra, Dios me da una promesa, yo debo confiar en esa fidelidad de Dios, que Dios me está dando esa palabra para que yo la crea y para que confíe en que se va a cumplir así en mi vida y alrededor de mí. Porque Él me la está dando, es Dios dándomela a mí, es algo que Dios está dando en mi vida. Entonces yo tengo que confiar plenamente en lo que Dios está haciendo y me está dando. Yo necesito encontrarme con estas palabras, yo necesito encontrarme con esas promesas, yo necesito encontrarme con lo que Dios me muestra de Él, que yo necesito conocer y aprender en este caminar. ¿Okay? Dios es fiel, ¿okay? Dios es fiel. Y en estos tiempos podemos ver su fidelidad en proveernos, en sustentarnos, en cuidarnos, en resguardarnos, en cumplir sus promesas. Todo esto lo podemos ver a diario en nuestra vida. Por eso es que debemos fortalecer nuestra fe en Dios y confiar en esa fidelidad tan maravillosa. Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y fíjense, quiero terminar con esto. El pueblo de Israel, si vemos la historia del pueblo de Israel, un pueblo soberbio, un pueblo que cayó en desobediencia, un pueblo que se alejó totalmente de Dios, que cayó en aquellas cosas que Dios les había prohibido. Ellos más bien cayeron en esas cosas. ¿Okay? Un pueblo que no faltó mucho para que Dios encendiera su ira contra ellos y los consumiera. Sin embargo, Dios siempre en su fidelidad se acordó de las promesas que le había hecho a este pueblo. ¿Okay? Se acordó de las promesas que les había hecho a ellos.
Se acordó de que era su pueblo y los amaba profundamente. Y no los consumió, más bien le dio oportunidad para que ellos se arrepintieran. Y por eso el autor de Lamentaciones dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Okay? Por su misericordia, porque grande es su fidelidad. Y él está reconociendo allí que Dios ha sido fiel en cumplir lo que él prometió al pueblo. Y ese mismo Dios que fue fiel con el pueblo de Israel en momentos críticos, momentos de dificultades, momentos muy difíciles para ellos, Dios fue fiel. Es el mismo Dios, hermano, que está con nosotros en estos tiempos difíciles. Es el mismo Dios que está a nuestro lado y está allí animándonos, proveyendo, cuidándonos, acompañándonos en toda situación que vivimos. Es lo que espera, que confiemos en Él, que confiemos que está allí a nuestro lado, que Él es fiel en cumplir lo que Él ha prometido para nosotros. Confiemos en eso. Así que yo los animo a confiar en ese Dios fiel, a poner su fe en Él, a descansar en Él y a que podamos todos los días decir, gracias Señor, por tu misericordia y por tu gran fidelidad, porque tú eres fiel. Amén. Vamos a orar y quiero animarte para que nos podamos dirigir a ese Dios que es fiel y podamos darle las gracias por esa fidelidad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro Dios fiel. Ese Dios que cumplió sus promesas a Abraham, al pueblo de Israel, y que también la vemos reflejada en nosotros, y que cumple tus promesas en estos tiempos en nosotros. Señor, gracias. Gracias por siempre estar allí, Señor. Gracias por cumplir tus promesas en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor y fiel en proveernos. Gracias por tu fidelidad que se demuestra a través de tu protección y tu cuidado todos los días. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por resguardarnos. Gracias porque tu fidelidad es grande, Señor, y es eterna, es para siempre. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti descansamos. Y te pedimos perdón, Padre, si hemos dudado, si hemos desconfiado, si hemos decaído nuestra fe hacia ti, Señor. Perdónanos. Hoy volvemos a ti, oh Dios. Hoy nos volvemos a ti, Señor. Confiando, dependiendo, esperando y descansando en ti. Creyendo que tú eres nuestro refugio, nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Creemos que bajo tus alas estamos seguros, Señor. Y que tú nos cuidas de todo quebranto, Señor. Gracias. Por eso te amamos, bendecimos tu nombre, te damos la honra, te damos la gloria, exaltamos tu nombre en este lugar, Señor. Gracias, Dios. Recibe todo el honor, recibe toda la honra y toda la gloria en este lugar. Gracias por tu fidelidad, Señor. Muchísimas gracias. Mientras cierras tus ojos, nosotros vamos entonando este coro, este canto, y allí en oración tú le des las gracias a Dios por su fidelidad. Él ha sido fiel contigo, Él ha estado allí a tu lado, nunca te ha dejado. Ha sido tu proveedor, tu protector, el que te sustenta y ha cumplido sus promesas en ti. Así que lo que nos queda es darle las gracias y glorificarle por ese inmenso amor, su gran misericordia y su fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Eres fiel, Señor. Eres su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, te cubre mi pesar.
adoramos, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque cuando sentimos que decaemos es cuando tú nos sostienes. Gracias porque cuando sentimos que nos perdemos es cuando tú nos ayudas a encontrarte, Señor. Gracias porque estás siempre allí a nuestro lado. Nos dirige, nos guía, nos ayuda, nos cuida, nos protege, nos provee. Gracias, Señor. Solo demos a tu fidelidad, Señor. A tu fidelidad, Señor. Gracias. Te adoramos por ellos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos la honra y la gloria. Te exaltamos en este lugar. Y gracias porque siempre estás aquí, Señor. Gracias, gracias, gracias por proveernos. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importa a dónde llevará, por probar su fidelidad. Su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Dale las gracias, Señor, por su fidelidad. Él ha sido fiel en cuidarte, tanto los que estamos aquí como los que están fuera. Dios sigue estando allí a tu lado. Dios sigue abriendo puertas, proveyendo, acompañándote, asistiéndote, sustentando, proveyendo, cumpliendo sus promesas en ti. Dale las gracias por su fidelidad. Dale las gracias. Gracias, Señor. Gracias por esa gran fidelidad, Dios, por ser tan fiel, aunque te somos infieles, tú sigues siendo fiel, Señor. Tú eres fiel para siempre. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre en este día, Señor. Y reconocemos que necesitamos más de ti, Señor, de tu presencia, Dios. Nos basta tu fidelidad, Señor. No basta tu fidelidad, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por sostenernos. Gracias por cuidarnos. Gracias por proveernos. Gracias por dirigirnos y guiarnos, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.
No basta su fidelidad, porque Dios es fiel. Sea agradecido siempre a Dios por esa fidelidad. Siempre ha estado a su lado, siempre ha estado proveyendo, siempre ha estado cuidando y protegiendo, tanto a ti como a tu familia. Y hay que darle gracias a Dios, porque por su fidelidad estamos bien por su fidelidad. Amén. Bueno, les recuerdo, hermanos, que mañana seguimos con nuestro tiempo de oración. Vamos a seguir por este medio, el Facebook, hasta que nosotros les anunciemos cómo vamos a hacer los otros encuentros. Por ahora, ya aquí en Venezuela se abrió el permiso, se dio la apertura para abrir los locales en el ámbito religioso. Ya se nos dio permiso, ¿no? Nosotros por ahora no hemos abierto ni vamos a abrir hoy, en estos días, porque estamos ahorita en una remodelación del local. En el momento se está haciendo algunos trabajos allí internos para acondicionar, y además de eso también tenemos que trabajar en armar y organizar equipos de trabajo que vayan a hacer diríamos la labor de la parte de cuidado y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y todo eso hay que trabajarlo con calma, hacer algo bien para presentar algo bien en la iglesia, ¿okay? De todas maneras, nosotros no hemos tomado todavía la decisión de cuándo se va a abrir. Yo tengo una reunión con el liderazgo de la iglesia para hablar todo esto, compartir todo esto, y después se les va a anunciar a ustedes, ¿okay? Tanto por este medio como en el Facebook de la iglesia, en el WhatsApp de la iglesia se va a anunciar cómo vamos a hacer esta apertura, ¿okay? Pero estén orando por esto, estén pidiendo a Dios para que sea el Señor dirigiendo y guiándonos en todo lo que vayamos a hacer, ¿no? Y la decisión que vayamos a tomar. Así que recordamos entonces que vamos a estar durante estos días usando este medio, como también el Zoom. Vamos a hacer nuestras reuniones, así que mañana vamos a seguir con el tiempo de oración a través de la plataforma Zoom, y el estudio bíblico el miércoles, ¿okay? A la misma hora, a las 5, se le va a hacer llegar vamos a usar el mismo link, vamos a usar el mismo link que hemos estado usando para esos encuentros, ¿okay? Así que prepárense para esto. Quisiera también que recordáramos que hoy vamos a tener la celebración de la cena, pero vamos a pasarla para el próximo domingo, ¿okay? Para que ustedes sepan, hoy no lo vamos a hacer, sino lo vamos a hacer el próximo domingo. Y estemos orando, por supuesto, por el país, Venezuela. Vamos a seguir orando por la iglesia evangélica cristiana evangélica aquí en Venezuela también, para que Dios dirige y guíe. Y ya muchas iglesias ya a partir de hoy abrieron las puertas de sus locales para hacer sus reuniones. Hay algunas iglesias, pastores, que no llegaron a cerrar en ningún momento sus locales, estuvieron haciendo sus reuniones, por supuesto por el ambiente o la zona donde estaban, esto se les permitía, pudieron hacerlo. Y hay otras que no abrieron, y hay otras que han estado abriendo paulatinamente, ¿no? Muy suavemente han estado abriendo sus locales. Entonces, para que ustedes sepan, nosotros estamos pendientes de esto, estén orando por eso, y bueno, el Señor que nos dirige, nos guíe en los pasos que vamos a estar tomando, la decisión que vamos a estar tomando, ¿okay? Así que vamos a orar para culminar este servicio. Gracias a todos ustedes, hermanos, por estar pendientes y por conectarse y estar allí en esta reunión, y poder juntos alabar y glorificar a nuestro Dios y seguir buscando en su palabra para fortalecernos también en estos tiempos. Vamos a orar por el país, por nuestros hermanos que están fuera de Venezuela, y vamos a orar también por los que estamos aquí adentro, y vamos a orar por aquellos que están quebrantados de salud, ¿okay? Tanto de nuestros hermanos en la iglesia como familiares. Yo voy a hacer una oración general en cuanto a esto, ¿okay? Y estaremos culminando este tiempo de nuestro servicio. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por este día, Señor. Gracias por este tiempo que nos da de poder congregarnos a través de este medio. Ahora nos unimos para orar. En primer lugar, oramos por nuestros hermanos que están fuera del país, Señor. Donde quiera que se encuentren, venezolanos, hijos tuyos, que están fuera de nuestra nación. Pedimos tu protección, pedimos tu guía, pedimos tu provisión, pedimos tu acompañamiento, pedimos que seas tú obrando, ministrando en sus vidas de una manera muy especial, donde quiera que estén. Señor, abre puertas donde tú les provees el alimento, provees buenos empleos, provees también buenas viviendas. Señor, proveen también una buena iglesia cristiana, cristocéntrica, bibliocéntrica, donde ellos puedan crecer, dar y recibir, Señor. Dirige y guía sus vidas estando allá afuera, y prepáralos también, Señor. Capacítalos tú, Señor, que cuando ellos regresen
ellos vengan con nuevas fuerzas y guiados por ti, Señor, para seguir haciendo un trabajo aquí en el país, Señor. También, Dios, queremos pedirte por los que estamos aquí adentro. También fortalece nuestra fe, anímanos, dirígenos, guíanos y ayúdanos a hacer el trabajo que nos corresponde hacer en estos tiempos aquí en Venezuela. Oramos por la Iglesia Cristiana Evangélica para que tú la fortalezcas, tú nos levantes, tú nos dirijas, tú nos guíes, tú nos ayudes, Señor, a poner nuestra mirada en ti y hacer lo que nos corresponde hacer en estos tiempos aquí en nuestro país. También, Dios, queremos pedirte por aquellos hermanos y familiares, nuestros hermanos que están quebrantados de salud en estos momentos. Nosotros oramos por todos aquellos que están quebrantados de salud, sean nuestros hermanos en la iglesia o sean familiares de nosotros o de nuestros hermanos en la iglesia. Pedimos, Dios, en especial pedimos, Jesucristo, que tú te hagas presente en esos lugares donde están estas personas quebrantadas. Pasa tu mano sanadora sobre sus cuerpos, sánales, libérales de este quebranto, Señor, y levántales totalmente sanos, Señor. Pedimos que tus propósitos se cumplan en sus vidas, tu voluntad también se haga, Señor, y que tú obres conforme tu poder y tu gloria en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que nos podemos unir. Dirígenos en el día, en esta semana, en todo lo que vamos a hacer. Guíanos, dirígenos, enséñanos. Y te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga, me los cuide, me les siga dando el ánimo y la fortaleza para seguir adelante, y estaremos en contacto a través de estos medios de las redes. Dios les guarde y les cuide. Gracias por estar allí.